Buenos días, buenas tardes o buenas noches. El día de hoy les estaré explicando el cuarto problema del CSS Problem Set de esta página. Y anteriormente ya resolvimos los tres problemas anteriores. Entonces vamos a estar resolviendo el cuarto problema, que es Increasing Array. El problema básicamente nos dice que tenemos un arreglo de n enteros y nosotros queremos modificar el arreglo para que este vaya incrementándose. Entonces cada elemento hay que restarlo con su valor previo y eso hay que actualizarlo al valor actual. Entonces cada eso hay que ir sumando en una otra variable. Es decir que, les voy a explicar, por ejemplo, aquí tenemos este vectorcito que es el vector del ejemplo, que está aquí. Entonces nos dice, si este es mayor que este, entonces lo que tendríamos que hacer es que tendríamos que restarlo. Entonces nos podremos hacer una variable auxiliar. En esta variable básicamente sumaríamos el valor de la diferencia entre estos dos. Entonces habría que recorrer el vector empezando desde aquí y comparando con el de atrás, que sería este valor de aquí. Entonces, para hacer esto podríamos hacerlo con un vectorcito y no, pero así iría la lógica básicamente. Entonces, como este es menor que este, es decir, que el orden respeta el orden creciente, ¿no? Entonces no afectaría nada. Entonces pasa al siguiente. Y entonces nada que ver. Entonces pasa al siguiente y va verificando. El anterior es mayor. Vamos a volver aquí. Y vamos a decir que el anterior es mayor que el actual, que estamos aquí ahorita. Entonces si el anterior es menor al actual, entonces de nuevo la diferencia de esto, ¿cuánto es? 4. Entonces ya teníamos uno de la diferencia entre el 3 y 2. Entonces básicamente, entonces en el auxiliar, que el primero estaba con el valor 1, se le va a sumar el 4. Y entonces esto nos da igual a 5. Y lo propio. Y aquí entonces, digamos, se le va a sumar este 4. Es decir, la variable actual, o sea, la diferencia entre ambos. Entonces sería 5. ¿Para qué? Para que ya no exista ninguna diferencia entre ambos. Y bueno, 5, en este caso, como este valor se actualizó a 5, es menor que 7. Sí, entonces se cumple la condición y ya no habría que sumarle nada a la variable auxiliar. Entonces, para hacerlo en código, podríamos hacerlo aquí. Entonces, simplemente sería, voy a cargar mi plantilla y bueno, voy a empezar a codificar. Primeramente nos dice que tenemos un número n, pero bueno, como para que aquí nos dice que n va a estar entre 2 por 10 a la 5, entonces básicamente entraría en un entero, ¿no? Pero el vector ya no entraría en un entero, así que para evitarnos problemas con ambos, entonces lo vamos a hacer ambos con longs. Y bueno, este ll, recordando siempre que es una macro que utilizo aquí arriba, que está typedef, y bueno, básicamente long lo abrevia, ¿no? Y bueno, me vuelvo a abreviar un vector que va a tener el tamaño n, y voy a tener el ingreso de datos del vector con un for each. Y bueno, entonces metemos los valores y vamos a hacer una pequeña comparación. Entonces va a ir desde igual a 1, porque recordemos que aquí en la posición básicamente tendríamos que empezar desde esta posición, es decir, desde la segunda posición del vector, para ir comparando con uno anterior, en este caso sería este, para que cuando avance el actual a este va a comparar con este y este con este, así sucesivamente va a ir comparando con los. Esta técnica ya la habíamos visto anteriormente en este problema de repetitions, que básicamente igual tiene que ir comparando entre dos letras, ¿no? Tiene que ir iterando. Y bueno, sabiendo esto, aplicando esta lógica, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primeramente le vamos a poner el rango, el i++, que va a ir con paso 1. Entonces, para eso, tendríamos que primero decir, si
B en la posición I-1, es decir, el anterior, porque ahorita recordemos que les dije que se iba a posicionar en aquí, en la segunda posición. Entonces, este va a ser el I-1 cada vez que se actualice. Entonces se va a ir comparando. Entonces va a decir si BI-1 es menor al actual, que estamos en la posición, va a entrar y va a decir, y nos tenemos que crear aquí una variable extra que, bueno, yo le voy a llamar ANS, y vamos a inicializar en 0. Entonces, al ANS, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que sumarle el vector en posición I-1, que se supone que, bueno, corrección, si esto es mayor, perdón, es decir, tiene que ir incrementando. Entonces, si esto es mayor, entonces tenemos que restarle la diferencia del actual, que ahorita estuviéramos aquí. Entonces, diríamos 2 es menor que el anterior, sí, entonces no está siendo creciente el vector, está siendo decreciente. Entonces, para arreglar esto tendríamos que sumarle la diferencia a este. Entonces, la diferencia entre ambos es 1. Entonces, por eso restamos y guardamos esa diferencia en una variable que va a ser la respuesta. Entonces, pero debemos actualizarlo también. Entonces, el B en posición I se le va a sumar también la diferencia de I-1 menos el vector en la posición actual. Y ya, básicamente es eso el código. Entonces ponemos un ANS y ya, imprimiríamos las respuestas. Recordando que este ln ANS básicamente es otra macro que yo le doy al salto de línea, ¿no? Podría ponerlo igual, no así, pero bueno, estoy más acostumbrado a la macro. Y bueno, básicamente eso solo sería el problema. Podríamos hacerlo con 2 fors, ¿no? Pero yo lo veo un poco innecesario dentro de 2 fors porque va iterando entre dos datos consecutivos, ¿no? No va iterando con cada uno, sino tendrías que hacer 2 fors o bueno, aplicar una u otra forma. Y en este caso simplemente sería eso. Entonces ya, eso sería todo. Ahora pues lo guardamos, vamos a compilarlo. Vamos a copiar el ejemplo de entrada. Y ya está compilado, no tiene ningún error. Metemos el dato y nos tiene que dar 5, 5. Ahora, supongamos que tenemos 10 datos. Bueno, vamos a hacer 5 datos. Y los 5 datos van a ser el mismo número. Entonces, el vector no tendría ninguna necesidad de cambiar porque en teoría sería nulo, ¿no? O sea, no sería ni creciente ni decreciente, entonces no tendría que botar 0. Y otro sería, digamos, 5 datos, que igual 1, 2, 3, 4, 5, entonces tampoco 0. Pero si tuviéramos 5, 4, 3, 2, oye, 5, 5, 4, 3, 2, 1, entonces tendría que darnos 10, porque va a ir sumando la diferencia de ambos. Entonces aquí la diferencia sería 1, luego 2, luego 3, y así, ¿no? Y va cargando cada rato la diferencia entre ambos. Y ya. Entonces eso sería la lógica de este problema. Bueno, van a disculpar por hacerlo tan desastroso, ¿no? Pero básicamente es eso, que va iterando entre dos. Simplemente va comparando dos valores. Y bueno, eso sería todo el problema, es bastante sencillo. Ahora, pues bueno, lo cargaríamos, ¿no? Aquí emitiríamos, elegimos el archivo y pues básicamente yo lo tenía en aquí. Es este archivo, ¿no? Ya, lo sometíamos. Me tendría que dar bien. Está con la hora en que hemos empezado. Entonces, ya, eso es lo que les he explicado. Nos da accepted con bastante tiempo, ¿no? Ya que son forcito un buen tiempo. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias por su atención y hasta luego.